Dios bendiga al pueblo de Dios, a los hermanos, amigos, conociendo al Trino Dios. En el otro video que hice, nombré a Jehová Dios. En esta vez vamos a ver Jesús Dios, ¿no es cierto? Entonces, tomamos la Biblia y nos vamos a trasladar a Juan, San Juan, el Evangelio de San Juan, presentando a Jesús de Nazaret como Dios, hecho hombre. Y leemos la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está hablando de Jesús en la Trinidad. Jehová Dios, Jesús Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí el Verbo, que era la palabra, se hizo carne, ¿no? El Verbo, dice aquí Juan, era el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, quiere decir que Jesús se está manifestando como Dios para venir a la tierra a salvar lo que se había perdido al hombre, ¿no es cierto? ¿No? Estamos presentando a Jesús de Nazaret hecho Dios. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, o Jesucristo, o simplemente Jesús. En Él era el principio, en Él estaba la vida, en Él estaba la muerte, en Él estaba la luz, habla Juan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir de Jesús? Que Él era Dios, porque en Él estaba todo. Así como en Jehová está la vida y la muerte, en Jesús también está la vida y la muerte. Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea, nombre personal y el orden inverso frecuente en los escritos paulinos, dado al Salvador. El nombre Jesús era uno de los más populares entre los griegos y entre los judíos israelitas, que le llevaron al nombre Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Jesús le dice a uno de los apóstoles, a Pedro, en Mateo 16, vamos a ver Mateo 16, 16, ¿qué es lo que dice? Mateo 16, 16. Vamos leyendo la Biblia. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está Jesús diciéndole a los apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy? Cuando Él principia su ministerio ya en la tierra, mandado por el Padre. Había una condenación de parte de Jehová Dios, por cuanto todos pecaron. Cuando los hijos de Noé se multiplicaron, que habían muerto ya los de Adán hasta Noé,
¿no es cierto? Entonces, el hombre pecó fervientemente y Jehová le dio sentencia de muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Jesús, viendo que hay una condenación, un estatus, un finiquito de una condenación para el hombre desde Noé hasta el día de hoy, ¿no es cierto? O hasta la venida de Cristo. Hay esa condenación. Por cuanto todos pecaron ante la presencia de Jehová. Ahí estaba Jesús, uno o otro de la Trinidad, ¿no es cierto? Viniendo también al mundo como hombre para salvar al mundo. ¿Para qué? De la condenación de Jehová. ¿Por qué hizo esta condenación? Por Satanás. Por Satanás que pecó contra Jehová. Después vamos a hablar sobre Satanás y su existencia. Entonces Jesús tuvo que obligado venir al mundo, ¿no es cierto? A salvar, porque había una condenación. Entonces todas las cosas le fueron dadas a Jesús. Era Dios, ¿no es cierto? ¿No? Es Dios Jesús. Todo me fue dado, dice. En el cielo, en la tierra, debajo de las aguas y debajo de las piedras. Él tendría salvación. Ningún hombre podía dar salvación. Nosotros lo vemos a Jesús predicando y sanando. Manos chuecas, ojos ciegos, sordos. Y eso no podía hacer nadie. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que Jesús era Dios en el principio, como lo dice Juan. Entonces, la existencia de Jesús siempre ha estado como Dios, pero tuvo que hacerse hombre porque a los profetas los habían matado. Cada profeta que venía era muerto por gente que tenían la costumbre de tergiversar las cosas de Dios. Entonces era muerto. Tuvo que venir Jesús para ver si es que ya no mataban al Hijo de Dios. Y sin embargo fue muerto. Pero todo tiene su propósito. Jesús aparece en forma sencilla, el Hijo, y a veces con otras palabras descriptivas. La frase Hijo de Dios designa los seres celestiales que están en la presencia de Dios. El título indica la creación inmediata de Dios a los seres humanos como hijos de Dios, porque somos creación desde el mismo Adán y Eva hasta el día de hoy. Esto se deriva a que la enseñanza de que Dios es nuestro Padre y Creador, somos hijos, y tiene apoyo especial en los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Mateo y Juan lo especifican mejor sobre Jesús, sobre quién era Jesús. El título dado a Jesús por Jehová Dios, se ve esto en el primer capítulo de Juan, en donde se habla que Él era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, la palabra de Dios hecha carne, para el hombre con una condenación. Esto quiere decir que Jesús hecho hombre no le impediría ser uno de la deidad. No, se vino a ser hombre aquí en la tierra, pero eso no impedía pertenecer a la Trinidad, a la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que en el otro video vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y su naturaleza y su existencia. ¿No es cierto, no? Se puede decir con certeza de que nadie en la tierra podía perdonar pecados. Nadie.
ni aún los sacerdotes, que eran de Dios, iban al templo todos los días enfermos, de 30, 20 años, pobres, desamparados, desahuciados. Pero tuvo que venir Dios, Jesús, ¿no es cierto?, hacerse hombre para dar este privilegio a las personas. Tranquilo que aquí ha llegado ya la salvación. ¿Quién daba salvación? ¿Quién podía sanar? ¿Quién podía hacer recuperar las vistas? ¿Quién podía hacer levantar a un paralítico? Dios, que aquí en la tierra se le llamó Jesús, que se puede decir con certeza, dice, nadie en la tierra podía perdonar pecados, ni sanar enfermos, hacer milagros y darle vida eterna al hombre, como al ladrón en la cruz. El Padre y el Hijo son iguales, ¿no? Una diferencia. Padre, Jehová Dios, Jesús Dios. Pero son iguales en pensamiento, con la misma idea y con la misma capacidad. Aquí lo que vemos en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. A ver. Sí. Juan 10, 30, perdón. Juan 10, 30. Aquí está. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Entonces, ¿qué quiere decir yo y el Padre somos uno? ¿No? Hay hartas congregaciones que no enseñan a sus feligreses, a los hermanitos, de quién es el Padre, quién es el Hijo, porque dicen, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Pero ¿y entonces qué estamos hablando aquí? Del Padre, creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él trabajó, dice, 7 días, 6 días y descansó 1. Quiere decir que son 7. Hasta llegar a Malaquías, Jehová trabajó todo ese tiempo. ¿No es cierto? Entonces descansa. ¿A quién le toca el trabajo ahora? Si son 3. A Jesús ya era venir a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Al hombre pecador, a la mujer pecadora, a todos los enfermos, los drogadictos y tantos violadores y delincuentes. Entonces Jesús tuvo que convertirse en hombre para venir a salvarlo en hombre. Pero era Dios, esto no quiere decir que no era Dios, Él era Dios. Y dice, yo y mi Padre somos uno. ¿En qué? En pensamiento. Jehová trabajó haciendo en la tierra todo lo como le dije antes. Pero Jesús también está trabajando para salvar al hombre. Para salvarlo. Ese es su trabajo. Pero lo mataron a Jesús. Hasta ahí termina el trabajo de Él. Pero esto no quiere decir de que Él no siga siendo Dios. Él tomó su forma nuevamente allá en el cielo. Tomó su forma de Dios. Y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿a dónde vas? Donde yo voy no podréis ir, le dijo Jesús a sus apóstoles. ¿No es cierto? Por eso Él manda al Consolador, que en el otro video vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Entonces allí ya se ve Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el otro video, la deidad, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Con diferentes trabajos, con diferente orden. ¿No es cierto? Esto que vamos a ver, dice, entonces hay 3 dioses. No, hay un solo Dios
que son tres diferentes. Escuche bien, con un solo pensamiento, la redención del hombre. Las iglesias, nosotros debemos estar unidos con un solo pensamiento. Somos bastantes iglesias de Cristo. ¿No es cierto? Que debemos tener un pensamiento como son Padre, Hijo, Espíritu Santo, con un solo pensamiento. Por eso ellos se dicen que son uno en armonía, en amor, en templanza, en cuidado, en formar. Hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Con quién está hablando ahí Jehová? En el principio, cuando creó a Adán, dice, hagamos. ¿Quiénes forman entonces al hombre? No solamente Jehová, está hablando de Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Hagamos, formemos y hagámosle una tierra, una casa para el hombre. Entonces quiere decir que habían ya tres deidad, la Trinidad, que ya vamos a estar hablando sobre la deidad, la Trinidad también en otros videos, para entender mucho mejor, ¿no es cierto? Estamos hablando, enfocando a Jesús como Dios. Tres partes allí de Jesús. Dice Jesús, el Padre me ha entregado todo en las manos. Todas las cosas que fueron hechas está entregado a Jesús. Todo el reino, todo el poderío, todo. Esto quiere decir que ahí le entregó la salvación, le entregó el reino, le entregó el poder, le entregó para sanar, para liberar a todos los cautivos. Jesús tiene todo el poder, porque Jehová está caliente con el ser humano. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de Dios, pero vino Jesús, nos reconcilió a todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿No es cierto? Ahí el segundo paso, hay un mutuo consentimiento entre el Padre y el Hijo. Somos uno en pensamiento. La redención del hombre, lo que le decía en antes. Uno en pensamiento, la redención del hombre. Jehová le hizo la casa, lo puso en la tierra y vivió. Pecó con Dios, Dios los desechó para no fulminarlos como Adán hasta Noé, con lluvia, con agua, tuvieron que subir un arca, los que creyeron en Jehová. Noé y sus 3 hijos y sus esposas. O sea, 8 subieron en total. Nuevamente el hombre peca con Jehová Dios. Ahí lo desechó. Pero vino Jesús para reconciliar al hombre con Dios nuevamente. Entonces, todo el poder está dado ahí. 3. El Hijo tiene la autoridad de revelar al Padre a quien quiera. Pero el título Hijo de Dios se usa para explicar la subordinación de Jesús en su reencarnación. O sea, el Padre es mayor que Él. Juan 14:28. Y por eso Jesús se somete a la autoridad en todo. Pero la armonía entre ambos en propósito y acción es perfecta. Ahí está Jesús. Los dos son uno. Los dos son uno. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno, pero están separados. Padre separado, Jesús separado. Pero son uno en pensamiento, en trabajo, en crear, en un solo pensamiento. Yo digo siempre, yo soy maestro de la construcción y yo soy creador. Hago molduras, hago pilares redondos, romanos, griegos, pero tengo que tener un oficial.
páseme esto, páseme el otro, páseme aquello. Con Él estamos haciendo. O sea, tenemos la misma idea. Formemos, contrato a otro maestro y le explico cómo hay que hacer las cosas. Muy bien, y Él es maestro también. Con una sola idea, hacer los pilares romanos o griegos. ¿No es cierto? Molduras. Maestro, hagamos así, hagamos así. Somos uno, hacemos esa casa, hacemos los pilares. Somos dos, pero estamos en un solo pensamiento. Así es Dios, Jehová Dios, con Jesús de Nazaret. Está presentado Jesús como Dios aquí en la tierra. En el próximo video le enseñaré sobre el Espíritu Santo. Dios también. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay que confundirse, no hay que tergiversar las cosas. Hay que leer la Biblia bien. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Dios le bendiga. Cualquier inquietud, cualquier cosa, estamos aquí. Estoy presentando nomás la Trinidad, ¿no es cierto? De ahí sus bases, su contenido, lo estaré hablando desmenuzadamente en otros videos, en otras charlas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, Jesús hombre, Jesús espíritu, Jesús, bueno, hay tantas cosas que hablar sobre Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una presentación, un modelo de que Jesús es Dios. Dios bendiga a toda esa gente linda.